Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. En 20 días tenemos segunda vuelta presidencial. La primera vuelta fue ayer y tenemos resultados frescos, detalles de municipios acerca de cómo se comportaron los votantes el 31 de mayo del 2026. Estamos desde la redacción. Pablo Manrique es periodista de datos de La Silla Vacía y estuvo. Sí, estuve dándole toda a los datos. Muy bien, Pablo. Creo que tenemos unos datos muy chéveres para, ayer Juanita y Héctor en la siguiente movida hicieron una primera mirada. Aquí podemos ir un poquito más profundo para entender por qué a Cepeda le va bien, pero está en problemas, porque Abelardo es la gran sorpresa de la jornada. Y creo que ya no vamos a hablar tanto de Paloma Valencia. La primera vuelta en datos, así se dio la sorpresa de la derecha abelardista. Y entonces empecemos por la sorpresa de la derecha abelardista. Un momentico, todavía no me ponga la pantalla. Ahora sí. Entonces, estábamos diciendo, aquí Abelardo de la Espriella, antes de la primera vuelta dijimos se tiene que medir frente a Rodolfo Hernández, cualquier cosa entre 28 y 32 está bien, para abajo está mal, por encima está muy bien. Sí, y lo que vemos principalmente es que le fue, según ese rasero, muy bien en casi todos los Sí, departamentos y mal en dos específicos. El primero es Santander, que se toca leerlo un poquito con pinzas, porque claro, lo estamos comparando con Rodolfo y Rodolfo es santanderiano. Rodolfo había sacado el 67% en primera vuelta, Abelardo saca el 58%, ahí hay campo para crecer. A mí lo más interesante de este mapa, lo que me muestra es, si ven, donde mejor le fue respecto a Rodolfo, Sí, es donde le va bien al pacto, sí, que es en la costa Cari, Caribe. en la eh, periferia. Y entonces, esto es una cosa muy interesante porque este verde no significa que haya superado a Cepeda, sino que superó a Rodolfo. Eso que dice que tuvo una capacidad que no ha tenido la derecha nunca antes, que es competirle en la periferia a la izquierda. Le logró competir en la costa, que aunque Cepeda igual ganó, les llegó súper cerquita, les llegó al lado. Eso muestra que pues, Abelardo es el contendor perfecto para Cepeda porque está pudiendo rascar esta periferia que la derecha nunca había podido y hasta cierto punto nunca le había interesado buscar votos allá. o al menos este tipo de derecha, una nueva derecha, una derecha populista, una derecha dura, el candidato oficialista, Iván Cepeda, quien, o sea, si uno mira sus resultados a Cepeda frente al rasero que nosotros teníamos, le va bien, ¿no? Porque el rasero era el mismo Petro. Y está ahí adentro de ese rango. Sí, pero ahí hay una cosa muy interesante que es, uno mira y está por dentro y si uno mira el mapa podemos ver que en la mayoría incluso supera a Petro. Pero una pregunta como un poquito que yo me hacía mirando los datos primero y pueden tener ustedes es, ¿cómo es posible que tanto Abelardo como Cepeda tengan un éxito al tiempo? ¿Por qué yo veo tantas cosas verdes de Cepeda, pero Sí, igual no logró Este es el, superar? este es el mapa de Iván Cepeda frente a Gustavo Petro, ¿no? Entonces, verde, 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 todo el sur, la Orinoquía, ahí hay ganancias, pero Dos tiene rojos. dos rojos importantes, ¿no? Entonces, ahí es el tema. A pesar de que se vea mucho verde, lo primero es, creció, pero la derecha creció más. Pero si uno mira los dos rojos, Pacheco, si quiere puede hacer clic y le hacemos zoom a Bogotá o a Ahí Atlántico. tengo Atlántico, Sí, ahí podemos ver una cosa súper interesante, que Atlántico, que suele ser una cosa muy fuerte del pacto y fue muy importante para la victoria de Petro, sí, en Atlántico, Abelardo no es que le haya ido mal solo mirando la elección, pero le fue peor de lo que le fue a Gustavo Petro. especialmente en Barranquilla, ¿no? Que es Exacto. donde está concentrada la mayoría de los votantes de ese departamento. Y sí, Entonces ahí está, 4 puntos por debajo de Petro en Barranquilla. Abelardo del Espriella vive en Barranquilla, digamos que esa es su y es base. cercano a los chats. Sí, señor. Entonces, pues ahí también es muy importante como para explicar estas razones. Y hay una cosa muy interesante que no se ve mirando el mapa solo, pero se ve con estos datos, es que así Cepeda siga ganando en esos Sí, departamentos.
Abelardo sí le está pudiendo, pues está pudiendo reducir. Y la que le sigue, que pasa exactamente lo mismo, es Bogotá. Sí, Cepeda siguió ganando en Bogotá porque Bogotá es el bastión del pacto, pero tuvo menos votos que Petro en primera vuelta. sí. Es decir, ha perdido fuerza, que nosotros hemos hablado de eso un poquito en las consultas, vimos que habían perdido fuerza. Entonces ahí tengo a Bogotá. Petro sacó 47, Cepeda sacó 42. Es decir, 5 puntos. En dos centros, Barranquilla es la tercera ciudad de Colombia, Bogotá la primera ciudad de Colombia. Sí, Bogotá tiene el 17% de los votos. Sí, Es decir, solo con ese municipio, el 5% de 17 es la mitad de 1.7, que es 0.65. sí. Ahí parezco el presidente haciendo matemática. eh, pero solo 0.65 de todo el nacional perdió por Bogotá, que es un montón. Además, teniendo en cuenta que se supone que el pacto estaba convencidísimo que en Bogotá iba a arrasar, y ahí crece Abelardo. Y ahí va la segunda cosa interesante, que es que Abelardo crece mordiendo a la izquierda, pero principalmente acabando con la derecha. Este mapa creo que no es tan importante porque vimos que no íbamos a ¿Cuál, hablar cuál, tanto de cuál, Paloma, cuál me- pero es el mapa rojo. Ah, el de Paloma. Simplemente es Paloma respecto a Rodolfo, y lo simple de ese mapa es que no hay una sola cosa que no sea roja en ese mapa. Entonces, el rasero de Antioquia era 34% y Paloma sacó 9% de los votos. Y se supone que Antioquia es el bastión del centro democrático, que ahorita vamos a ver un poquito Sí, que... y mire el zoom a los municipios, o sea, ni siquiera haciendo zoom, aquí encuentra uno, pues tal vez unas Abejorral, pues estaría interesante saber qué pasó en esos municipios, pero gana apenas 4 municipios. Sí, y uno en el que pierde un montón es Medellín, Claro. porque en Medellín tenía, según nuestro rasero, que es el voto de Rodolfo, tenía que sacar ni siquiera el de Fico, Sí. el de Rodolfo, tenían que sacar más de 25, sacó 9. Y entonces, les recuerdo, esta nota está en lasillavacía.com. Se pueden meter a jugar con estos datos. Tenemos una granularidad, Pablo, impresionante. Eso significa que tenemos datos por municipio y eso le da a uno una idea muy poderosa de, primero, cómo votaron en la casa de uno en todos los municipios de Colombia. Y segundo, nos permite, que vamos a ver más abajo, un poquito hacer cruces que nos permitan entender quiénes son esas personas. Pablo, usted hizo un cálculo que me dice lo que los gringos llamarían el swing state, como los estados claves. Es distinta la figura porque en Colombia pues en Estados Unidos se llaman swing states porque van a un lado u otro y además el sistema electoral es Sí, totalmente acá distinto. un voto vale un voto sin importar. Entonces, ¿cómo define usted nuestros swing states? Entonces, lo primero es que los definimos respecto a la brecha. ¿Qué me refiero por la brecha? Es cuántos votos. Esto es solo para los dos punteros, que igual fueron los que importaron en esta elección. Que es entonces la brecha es la distancia entre el que ganó y el que quedó de segundas. Y se crean dos cálculos. Los municipios que, si yo no contara los votos de ese municipio, la brecha fuera más chiquita, es decir, si se lee al revés, los municipios que hacen que la brecha sea más grande, y los otros son los municipios que hacen que la brecha sea más chiquita. Si comenzamos por los municipios que hacen la brecha más grande, es decir, los municipios que ayudaron a que Abelardo tuviera una ventaja amplia, Sí. tenemos uno que ahorita con lo que estamos Aquí mirando es un poquito... lo tengo acá, pues ese es bastante obvio, que es Medellín, Sí, ¿no? Medellín, donde Abelardo conquista los votos del centro democrático, del uribismo y de esa derecha. Y entonces este número que tiene al final, que es más 1.54, es el punto porcentual, uy, que le agregó 1.5 puntos porcentuales a Abelardo. la forma de entenderlo es, si no hubiéramos contado los votos de Medellín, porque Medellín se independizó de Colombia, Tanto los votos de Medellín, tanto los de Cepeda como los de sí, Abelardo. todos, si no hubiéramos contado todos los votos de Medellín, Sí, la brecha entre Abelardo y Cepeda se hubiera reducido 1.54 puntos. claro. La brecha es de 3. Aquí hay unos interesantes, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Entonces sale como si fuera un municipio. Este es obviamente el conteo de colombianos en el exterior, pero le pone medio punto porcentual. Ahí, ¿qué significa? Uno diría, ¿cómo va a aportar medio punto hacia Estados Unidos? Pues la gente de afuera es poquita. Primero, el aumento de participación en los consulados fue gigante. Sí. Y segundo, en Estados Unidos y en general en el exterior, Abelardo arrasó.
Y aquí entonces tenemos a una Colombia de ciudades, bueno, hay unas grandes como Medellín, como Bucaramanga, pero también unas ciudades intermedias que son claves. Envigado, del área metropolitana de Medellín, Villavicencio, una ciudad de más de medio millón de personas, Bello, Itagüí, Florida Blanca, Ahí, Santander. en eso que tú dices, no sé si te das cuenta, si quitamos las ciudades principales, Sí, esas que tú llamas ciudades intermedias, todas las tres primeras son de Antioquia, que ya miramos que es donde Abelardo logró acabar, y ahorita lo vamos a ver en nuestra sí. gráfica, llevarse los votos del centro democrático. ¿Y eso qué significa? Estos municipios, ¿qué significa estratégicamente de cara a la segunda vuelta, por ejemplo? Ahí hay dos lecturas. Primero, ese es el municipio que más importa para mí, es decir, el que tengo que mantener, porque ¿cómo puede hacer o sea, este cálculo es qué pasaría si no existiera? Esta es la lista para Sí, Cepeda, ¿no? Esta es la lista da para llegar a para Cepeda de necesito recuperar votos en estas exacto. ciudades. Hacer, como este cálculo es qué pasa si no existiera, CPA puede intentar hacer que ese municipio no exista. No estoy diciendo borrarlo ni nada Sí. raro, sino sacar votos para igualarlos de Abelardo y hacer que deje de importar ese municipio. En- Pero ahora miremos los de CPA, que creo que también son súper aparentes. sí, Entonces, a pesar de que le fue peor, Bogotá sigue siendo muy importante para Cepeda. Lo que dice este dato es que si no existiera Bogotá, esa ventaja que fue de 3 puntos sería de 4,5. Y le sigue Cali, le sigue Cartagena. Cartagena, importante en el Caribe, ¿no? Cartagena se volvió una ciudad progresista, al menos por la votación en estas elecciones. Sí, y ahí vemos una cosa muy interesante que tú me hablaste de Cartagena, ni en esta ni en la de arriba está Barranquilla. Sí, ¿Por qué no está Barranquilla? Porque en Barranquilla están peleados. están peleados. Cartagena, y aquí un poco recuperando de la reportería que ya veníamos haciendo, por ejemplo, es como los Blel y Lidio García, dos caciques del departamento de Bolívar, pueden ser influyentes. Ellos dos estaban de nombre con Paloma Valencia, pero sus líderes ya empezaban a estar con Abelardo, ¿no? Aquí podría influir la política de estructura, por ejemplo. Que no, que al parecer no influyó en esta, pero puede entrar ahorita en segunda vuelta. Claro. Y ahí- Cepeda, en cambio, puede buscar sacar más votos en Bogotá, ¿no? Y en Cali, ciudades donde la izquierda tiene un arraigo y una organización más importante. pero yo siento que esto es más como dijiste arriba, esto es la lista que tiene que mirar Abelardo. Ajá. Abelardo tiene que decir, uy, Bogotá es muy importante, hagamos mucha campaña en Bogotá, salga, ya logré, o sea, hacer en Bogotá lo que ya lograron hacer en la costa. En la Sí. costa ya lograron sacar a Barranquilla de este top, ahora lo que tienen es que sacar a Bogotá de este top. Voy a mirar este muy rápido, Pablo, es acerca de la polarización, que me gusta este mapa. Este es un índice de polarización que muestra qué tan cerradas están las distancias entre ambos candidatos Sí, entre 2022 y 2026. Esta elección tiene la particularidad de que Cepeda y Abelardo ambos llegaron muy altos, se tragaron a todos los demás. sí. Fíjense, 2022 tiene mucho más verde, en Antioquia más partidos los votos entre Rodolfo, Petro y en ese entonces Federico Gutiérrez, pero 2026 es un país muy polarizado, especialmente en la costa Caribe y en el centro Esa del país. polarización, ¿qué significa? Que cogió municipios que están concentrados por alguien y los dividió, que fue lo que logró hacer Abelardo. La participación electoral fue una gran noticia de la jornada de ayer, una jornada en la que hubo una participación récord en Colombia en una Para una primera primera vuelta vuelta. presidencial. Sí, esta participación es igual a la de la segunda vuelta de 2022. Si la gente no sabe, normalmente las segundas vueltas tienen más votos que la Sí. primera porque la gente se asusta y sale a votar. Que una primera vuelta tenga la votación que tuvo una segunda vuelta significa que le fue muy bien. 60 y 60. No, Ahí sí, 58. 58. 58. Pero lo interesante de esto es que no, o sea, los votos no crecieron igual en toda Colombia. Y acá un tema, creo que yo he repetido como un loro el tema de que Abelardo logró competir cosas importantes. Sí, Y ahí hay una teoría de que la forma en la que logró competir no es volteando gente que ya votaba por el pacto, sí. sino es sacando a votar gente que antes no votaba para que votara por él. Entonces, si podemos ver los mapas, acá son tres mapas muy rápido, izquierda, derecha, explicando un tris cómo son. El primero es simplemente participación. Entre más azul, más participación hubo. En Colombia es normal que en el centro haya más participación, que es lo que vemos.
el segundo es cuánto varió respecto a Congreso y el tercero es cuánto varió respecto a Claro, a 2022. mí este mapa estos mapas me dicen otra cosa acerca de la estrategia política de aquí al 21. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira el mapa de la mitad, que es la participación frente a las elecciones legislativas, aquí hay un gran rojo, unos grandes rojos en el Caribe. Esos son votos que salieron en las legislativas y no salieron en primera vuelta. Esos votos en algún lado están, no tuvieron la motivación suficiente, no se activaron las estructuras políticas, muchas de ellas con compra de votos. Esos son votos que podría alguna de las dos campañas poner en la calle el 21 de junio. Sí, pero yo te hago la contrarrestada con la Sí, del 2022, sí, que es uno ve que ese lado es verde. Es decir, sí bajó respecto a congresistas, pero respecto a quien votó de presidencia 2022 creció. Es decir, que igual hay un nuevo tipo de votante. sí, No es el que votó en Congreso, porque así no sería verde, pero tampoco es el que votó en 2022. Entonces es otra gente diferente que está saliendo a votar. sí. Interesante. Solamente no los trasvases, ya lo vimos, como Paloma quedó totalmente restiada de votos. El tema del riesgo criminal, aquí hay una discusión que podemos evacuar rápido. ¿Hay alguna evidencia de que los grupos criminales que tienen negociaciones activas con el gobierno ayudaron a alguno de los candidatos? Pues lo primero es, mire el gráfico. Entonces, el gráfico lo que muestra es que en los municipios que la Defensoría califica como municipios de riesgo criminal, ganó Abelardo de la Espriella. Entonces, inicialmente uno diría, no veo aquí evidencia de primera mano de que el candidato del presidente, que es el que lidera estos procesos de paz y que a su vez es quien promete más procesos de paz con los grupos armados ilegales, haya tenido una ventaja. Pero se me ocurrió preguntarle, ¿cómo hago para saber si era así en 2022? Como el cálculo de crecimiento. Si nosotros sacamos otra nota con ese dato que la tengo acá abierta, entonces Sí, que le hagamos la resta. Tico en esos mismos municipios sacó 41. Si siguen viendo la gráfica muestra que sacó 51 Abelardo. Es decir, Abelardo creció 10. ok. Pero ahora miremos Petro. Petro tuvo el 26% en 2022 y en la Sí, gráfica que ustedes están viendo tuvo, 31%. es decir, que creció 5. Ambos crecieron en los municipios. No hay una seña de favorecimiento a ninguno de los dos, al menos con esos datos hasta ahora. Entonces, Pablo. Ahí vamos a la que a mí me parece más jugosa porque A ver. pues, esto sí es estadística en su máximo esplendor. Estadística en su máximo esplendor. Eh, Ah, no, creí que íbamos a tratar fácil. Este también, esto es ¿Usted matemática. quiere ver los trasvases? Nada, mentira, eso ya vean a Juanita y a Héctor hablando de los A trasvases. ver, hagámoslo muy rápido entonces, aquí para que no se mareen. Los trasvases es básicamente la famosa regresión ecológica de Paulo Manrique. La famosa o infame regresión ecológica. No les voy a explicar la matemática. Sí, explíquela un poquito. Listo. Entonces, ¿qué quiere hacer la regresión ecológica? Quiere encontrar los votos de qué partido se fueron a qué candidato, votos de qué partido Pero en el ¿cómo se hace Congreso. eso, Pablo, si el voto es secreto? Claro, pero yo tengo los votos de las mesas, Pacheco. Y lo que uno hace es que uno, y esto es muy importante, esto es estadística, esto no es un número exacto, es una estimación, por eso se llama regresión. Pero ¿cómo funciona? Este número primero antes, porque ustedes van a pensar que esto es magia, cuánto se los explique. Esto matemáticamente me asegura que es la mejor forma de predecir los votos de 2026 usando los votos del Senado. Matemáticamente no hay una mejor. Pero entonces, ¿cómo se hace? Y lo dije porque a ustedes les va a dar miedo cuando yo diga la máquina, el computador, esto se llama programación lineal, lo que hace es que primero adivina. Adivina, pone los porcentajes al azar. Entonces, por ejemplo, adivinó y dijo que Paloma tiene el 70% de los votos del Centro Democrático. Pero después de adivinar, ya para adivinar, y hace una cosa que es que se va moviendo. Entonces, se va moviendo en la dirección que le acerque más al dato. Entonces, por ejemplo, si uno hace el cálculo con 70%, se da cuenta que está sobreestimando a Paloma. Dice, si sobreestimé a Paloma dándole votos del pacto, ¿qué hace el computador? Me bajo y vuelve y calcula. Otra vez, sigo sobreestimándola, me bajo. Pero entonces, espérese, entonces coge una mesa de Bogotá.
Sí, ¿cierto? Entonces, en esa mesa de Bogotá tenemos los datos de cómo salieron sí, los votos de cada partido. El Pacto, 30%, el Centro Democrático, 25%, y el resto por otros partidos, sí, ¿cierto? Yo tengo esa misma mesa en las elecciones presidenciales. exacto. Y entonces lo que yo hago es que escojo un porcentaje que mejor me acerque el uno al otro en una mesa, Ajá. pero después tengo que ir a otra mesa. Y entonces me doy cuenta que usando el valor de esta mesa, en esta otra mesa no me cuadra, entonces me toca ajustar un poquito. Después voy a otra mesa, después voy a otra mesa, después voy a otra mesa. Y el man me va ajustando y al final cuando tenga el nacional vuelvo y paso por todas las mesas Sí. para asegurar que sea el que mejor represente cada una de las mesas. Esto de verdad, o sea, como lo importante que toca entender acá es que no hay mejor forma matemáticamente, no hay mejor, esto está probado, forma de predecir unos votos con los otros. Matemáticos que nos están viendo, por favor, estamos más que abiertos y dispuestos a una revisión y verificación de terceros para tener un debate acerca de la solidez de las regresiones ecológicas, que hemos tenido, además de creerle a usted, señor. Sí, lo hemos tenido hartas de las revisiones, pero es de lo que más hemos tenido revisión porque a la gente le gustó este número. Además está basado en un paper que se dedicó a hacer esto y es un paper muy importante. Sí. Entonces, pues, tengan la seguridad de que yo no me lo inventé. Bueno, entonces todo eso para poder decir que el dato aquí, y volvamos a la pantalla, José, gracias. El dato más dramático es a dónde se fueron los votos del Centro Democrático. Entonces uno pica acá, Centro Democrático, y Dios mío. Se fueron a Abelardo de las. Esto, ¿por qué? Es, o sea, primero es importantísimo porque se supone que los votos del Centro Democrático estaban con Paloma. Sí, Pero ahí hay una cosa súper interesante, que es que se fueron casi todos con todos. Abelardo, no es que se hubieran partido Sí, con otros candidatos. Acá una cosa muy importante, y como esto es un tema estadística y un margen de error, es decir, toda línea que usted vea chiquita es menor a 3% que es el margen de error, no le haga mucho caso, que es el caso, por ejemplo, de la línea de Iván Cepeda o de la línea de Sergio Fajardo incluso. ok. La única relevante acá es la del Centro Democrático, pero lo interesante no es solo el Centro Democrático, es primero que esto nos muestra una discusión que es qué tan seria es la gente con su partido, qué tanta disciplina de partido hay. Disciplina de partido sería que la gente de un partido vote por el candidato que ese partido avaló, Claro. Y la disciplina de partido está totalmente rota excepto en el pacto histórico. que en el pacto histórico piden que es 94%. 94% Sí. con un margen de error del 3. Aquí, y para ponerle algunos bemoles, por ejemplo, a las adhesiones que ha recibido Iván Cepeda antes de primera vuelta, he escuchado a senadores que también son analistas como Ariel Ávila decir, no, es que Cepeda logró lo que Petro no había logrado, que era tener el Partido Verde en primera vuelta. El Partido Verde, sí, la mitad se le fue a Iván Cepeda, pero ojo, más o menos 35% se fue con Abelardo. E incluso 10% se fue con Paloma. Pues más, se fue más con Paloma que el Centro Centro Democrático, Democrático. ¿no? Ahí hay otro interesante que es el Partido Liberal, porque Ajá, el Partido Liberal, miren que también se partió entre Cepeda y Abelardo prácticamente mitad y mitad. claro, pero esta se la tengo que mandar a Juan Fernando Cristo, que aquí me estaba diciendo que es que el liberalismo era, era realmente progresista y estaba todo con Gustavo Petro. em, Pues hay un 43% de ese liberalismo que no le come el cuento a Muy bien, Cristo, ¿cierto? perdón. Y ahí hay otra que no voy a volver a explicar la regresión, pero hay otra que me la hace contra las consultas. ¿Y por qué es importante la que es contra las consultas? Porque me deja ver si Paloma se llevó los votos de la gran consulta. Bueno, lo primero que uno puede decir es, claramente no se los llevó todos porque la gran consulta tuvo más votos de los que tuvo Paloma. Pero la pregunta entonces es, ¿a dónde se fueron los votos de la gran consulta? Sí, ¿Y a dónde se fueron? aquí entonces 13% para Sergio Fajardo, 15 se quedaron con Paloma, que eran, pues no sé, los de, ahí no sabemos cuáles son de Oviedo, cuáles son de Paloma, y el 70% con De la Espriella, ¿no? A Claudia, por ejemplo, que hizo la consulta Esto es muy interesante. la consulta de las soluciones,
Claudia solamente se le quedaron el 29% de sus votos, Pero ¿no? miren que Paloma sacó más porcentaje de votos de la consulta de Claudia que de la gran consulta. Sí, Y eso ayuda a una teoría que tiene mucha gente, que es que los votos que ahorita, pues que ayer tú estuvieron con Paloma, en verdad son los votos de Oviedo, porque sí, los de Paloma, que son los del Centro Democrático, que ya vimos, ya se habían ido con Abelardo. claro. Y esto un poquito apoya esa tesis. Claro. Muy bien. Todavía nos queda algo chévere, algo chévere. Este es como para jugar realmente, ¿no? Entonces, Pablo, ¿usted cómo lo va a llamar? Ya no me dejaron, yo lo quería llamar el rascavotos, hay unos que lo llaman el muerdevotos, otros lo llaman el ¿Rascavotos? porque los políticos rascan los votos de otros políticos. Pero lo que es esto es una Los calculadora. votos son libres, señor. Si algo muestra esta primera vuelta es que la gente vota como quiere. Yo creo que hay, obviamente, y hubo poco movimiento de estructuras en la primera vuelta. Bueno, es Vamos a ver verdad. en segunda. Pero entonces llamémosla la calculadora de votos. Lo que hace esto es todo el mundo está A ver, haciendo el cálculo de cuántos votos de Paloma se tienen que ir para Cepeda para que Cepeda gane, cuántos votos de Fajardo se tienen que ir para Cepeda para que Cepeda gane. entonces, venga, entonces usted dice, los votos de Paloma son 1.600.000 votos, Sí. ¿cierto? ¿Qué porcentaje se le va a ir a Abelardo y qué porcentaje a Cepeda? Digamos que 75. Yo siento que la mayoría se lo van a ir a Abelardo, porque ella es de derecha y apoyó a Abelardo abiertamente. Sí, pero eran los votos de Oviedo, pero bueno, usted dice que 75, listo, Sí, como por el ejercicio. Y listo. digamos que Fajardo se toma un Y café. entonces él aquí ajusta, entonces él ajusta, si el 75 por ciento de los votos de Paloma se va a donde, de los votos se van a donde Abelardo, entonces el restante, que es 22%, ¿y por qué me empieza a sumar uno en blanco? Claro, porque el blanco es el resto entre los dos números. Si quieres que no haya blanco, simplemente jala Cepeda. Listo, perfecto. Entonces ahí hay 75-22, listo. Los de Fajardo, ¿qué porcentaje se va a donde Abelardo? Ahí hagamos un caso positivo para Cepeda. Digamos que Fajardo le endosa el 80% de sus votos a Cepeda porque se sientan, tienen una gran discusión, se toman un café mejor que el que se tomó con Sí. Paloma. No que los votos de Fajardo se vayan a ir con nadie porque Fajardo se tome un tinto con nadie, pero bueno. Sí. ah, No, 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 lo que estoy diciendo es, digamos que los Oye, votos. pucha, ya aquí tengo ganando de la Espriella, ya aquí me da el resultado Sí, en como, tiempo real mientras uno va ¿no? moviendo. Entonces, incluso con ese 80% de votos, sigue ganando la Espriella. Pero ahora jálelo a 100 para mirar qué pasa. El de los de Fajardo. Sí, los de Fajardo. No, pues es que nadie se gana 100, no lo voy a jalar a 100, pero lo dejo como más 90. Y Listo. le voy a mochar a Paloma unos, ¿no? Yo siento que lo de Paloma tiene mucho centro, Sí. ¿no? Entonces tirémoslo un poquito más, listo. Igual ahí sigue ganando Abelardo. Uf, Justico. usted, Pero entonces, hay unos boticos restantes. los voticos restantes son los candidatos restantes. Ahí está agrupado, pero si usted quiere escoger por cada candidato, puede hacer clic ahí donde dice ver detalle. Wow, Pero, ¿qué es esta maravilla? pero, No, a ahí. ver, le voy a poner todos los de Claudia. Sí. Bueno, unos poquitos del otro lado, tampoco. Todos los de Claudia. Ah, no, a Cepeda. Ay, man, ya. Estamos teniendo problemas técnicos. No, son problemas de cursor. Ya. 97. Listo. Mira, Pablo no se llama Raúl Botero, se llama Santiago Se Botero. llama Santiago Ramírez Montero. Eh, Así ya hacemos un esfuerzo para que ustedes conozcan los segundos nombres de sus candidatos. entonces, el Todos señor los de Botero, Santiago Otero Abelardo, porque sí, se parece. sí. Oscar Liscano, va a decir Oscar Mauricio. No, No sé, Mauricio Liscano, dejémoslo 50-50. sí. Miguel Uribe Londoño, todo para Abelardo, casi todo. Son Drama Collins, bueno, sus 20.000 votos, no tengo ni idea. 50-50. Sí. Los de Roy, 14.000 votos de Roy. Dios mío, sacó 14.000. Pues se los damos todos a Cepeda. Sí. Uy, Y todavía. los mismos los de Los de Uribe. Carlos Caicedo también. Los de Villa Luis Gilberto, porque sí le puso dos nombres. Y a Mauricio Liscano, no. Bueno, Gustavo Matamoros, 5.000 votos, todos para de las Espriella, ¿cierto? Sí. Listo. Y entonces ahí tengo a De la Espriella ganando. Y lo que realmente movió la aguja acá Pero fue hay fuera de falta, Paloma, ¿no? hay falta una cosa clave, bajeo algo, Sí. que es, como yo les dije ahorita, entre primera y segunda
llegan nuevos votantes. Sí, Acá, pues el default es 2 millones nuevos, que es lo que subió entre 2022 y 2000, entre primera y segunda 2022, y están ubicados iguales. Pero póngalo no 50-50, sino súbale un póngale poquito. que el gobierno Petro prende de verdad una maquinaria Exacto. impresionante y saca el 70% de esos nuevos votos, Mire ahí, tiene ganando a Iván Cepeda. claro. Ahí entonces, Pero de la Espriella, sí, de la Espriella le pelea. Uy, no, estas elecciones pueden estar muy apretadas, ¿no? Porque ahí estoy. o incluso, si vuelve al 75, o sea, quítale la pelea de las priellas, Sí, pero en realidad los que salen a votar son poquitos, entonces no pongas 2 sino 1 millón. sí. Incluso así sería muy duro, porque no solo tienen que tener la mayoría de los nuevos, sino tienen que asegurarse que sean muchos votos. Y acá, más que va a estar súper apretada, la conclusión más importante es el hecho de que cuáles fueron las dos cositas que tú arrastraste que en verdad nos movieron la Paloma elección. y la participación. Y Fajardo, Sí, más o menos. sí, Fajardo más o menos. Entonces, esas son las tres que ya vimos que, bueno, Paloma dio su apoyo a Abelardo, no que el apoyo implique que los votos se vayan con ellos. Y Fajardo, pues no ha dicho, pero dijo que va a ser determinante. Entonces, pues asumo yo que está abierto a determinar. Esperemos. Sí. Muy bien, esto está en lasillavacía.com. Lo pueden encontrar como Resultados lo electorales. pusimos en una nota también separada del en vivo Y la para que la. calculadora, si buscan calculadora de votos, la silla, le salen. Listo, súper. Excelente, Pablo. Perfecto. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a ustedes. Si les gustan los videos de Pablo, si quieren que siga haciendo datos aquí, con una unidad de datos esperamos cada vez más robusta. Apóyennos suscribiéndose al canal, volviéndose súper amigos. Básicamente leyendo lo que hacemos, eso ya es un apoyo. Si pueden donar, eso es importante, lo pueden hacer a través del YouTube, lo pueden hacer también a través de nuestra página. 20 días para la segunda vuelta, aquí estaremos. Muchas gracias. Chao. Usted diariamente nos lee, nos escucha o nos ve. Aquí en La Silla Vacía queremos entender mejor a nuestra audiencia para mejorar nuestro trabajo. Queremos saber qué lo trae a La Silla Vacía, qué encuentra aquí y qué hacen nuestros contenidos por usted. Por eso le pido el favor que conteste 5 minutos esta encuesta en la que nos va a poder dar una información valiosa para servir mejor a nuestra audiencia.